Bendecidos, mis amados. Qué bueno estar juntos nuevamente como iglesia, como pueblo de fe, como la familia de Dios. Vamos a aprovechar el máximo del tiempo que tenemos y que nos resta para compartir, para unificarnos, para saludarnos y aprender de las cosas de Dios para nuestras vidas. Saludamos a todos los hermanos que están presentes y los que más luego se van a estar comunicando. Deseamos que esta palabra edifique sus vidas hoy, llegue hasta lo más profundo de su ser, de su vida, y que por supuesto quede grabado en su corazón. La idea es escribir esta palabra en su mente y en su corazón. Vamos a abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón. Vamos a estar con el deseo de aprender, el deseo de atesorar y hacer nuestra la palabra cada vez que la oímos. Hoy vamos a estar hablando acerca de la realidad de la fe. O la fe que hace realidad las cosas. Porque la mayoría de los cristianos y los creyentes atestiguan tener fe, pero no tienen la realidad de la fe. A veces no ejercitan la fe, no viven en la fe. Entonces sufren. Y hoy vamos a hablar un poquito de estas cosas que le ayudará a su vida espiritual, a mantenerse en la victoria del Señor. De hecho, tenemos que entender que cuando hablamos de dones, los dones se manifiestan por la fe. No hay otra forma para que los dones se manifiesten de su vida. La vida en Yahshua se vive por fe. Si no se tiene esa fe, no puede disfrutarla, no puede visualizar. Entonces, lo más importante no es haber comenzado el camino de fe, sino el mantenerse firme en la fe. Y lo más importante no es saber de gracia, sino el disfrutar. Entonces, aquí estamos nosotros con el propósito de que la palabra se grabe en su mente, en su corazón, de tal manera que sea su vivencia diaria desde que amanece hasta que anochece. Y aún su sueño sea afectado por la palabra que usted conoce y tiene dentro de su vida. Entre tener fe y hacer realidad la fe, hay una distancia. Para mantener una conciencia limpia, se necesita tener fe. Para mantenerse en los lugares celestiales y no ser socavado de allí, es decir, mantenerse en el reposo de Dios, en el pensamiento de Dios, en la palabra, necesita vivir en fe. Y eso es lo que le da al creyente la victoria, el gozo y la paz continuamente. Como dice la palabra, por tanto es por fe, para que sea por gracia. O sea, no puedes separar la gracia de la fe ni la fe de la gracia. Son dos cosas que tienen que estar juntas. Como para dar la medida de conocimiento y de obediencia, dice Romanos 5, nos fue dada la gracia y el apostolado. Para la manifestación de las cosas, una vida de éxito y de victoria, por gracia, se necesita, por tanto, que sea por fe. Y la palabra dice a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia.
Y esto incluye no solamente a los que eran de la ley, el judaísmo, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, dice Romanos 4. Entonces, la esencia de todo esto es, en verdad, la fe. La fe está por encima de todas las cosas. Las cosas que usted haga y planee deben de estar hechas y planeadas en fe. En el nuevo pacto de gracia, todo se recibe y se hace por gracia, pero la base de la gracia es la fe. Si no lo cree, no lo experimenta. Por eso cuando hay una confesión o actos prácticos como creyente o a la postre como religioso, pero si no está basados en una fe viva, pues no ve resultados. Así que en el nuevo pacto de gracia es algo que se alcanza por la fe. Pero las cosas contrarias que alberga el corazón pueden impedir que la gracia sea alcanzada para ser manifestada en su vida y disfrutada. Como dice la palabra, no sea que brotando alguna raíz de amargura, esa amargura por no tenerlo, por no poseerlo, por sufrir, por luchar, esa amargura, ese resentimiento, impide que haga manifiesta las cosas de la gracia. Tanto el desarrollo de la fe como de los beneficios de la gracia de Dios. Usted se mantiene firme en la palabra. Es por fe. Hasta el momento en que abandona la fe. Cuando abandona la fe, abandonó la palabra. Se pregunta uno, ¿cuándo una persona abandona la fe? Bueno, cuando pierde la conexión, porque la vida de la fe es la relación, la conexión íntima con Dios. Cuando se pierde eso, entonces pierde el propósito de la fe, el valor de la fe, el poder de la fe. Déjeme explicarle esto con algunos detalles. Si un empleado de la compañía eléctrica deja de trabajar con la empresa, él no pierde su capacidad de hacer las cosas. Él sabe hacer, porque por eso trabajaba en la empresa. Esa capacidad él no la pierde, pero pierde el derecho de hacer los trabajos y que la compañía los apruebe. O sea, ya no tiene la tarjeta que lo habilita. La conexión fue perdida. Un creyente se puede quedar con todo el conocimiento y a veces hasta con los dones. Pero si ha perdido la conexión en la cual fue colocado, ya no es aprobado. Y en eso es que tenemos nosotros que pulirnos, en que cuando vayamos al tribunal de gracia, seamos aprobados. Y eso es por mantener realmente la fe. Aquel hombre te puede hacer un trabajo en tu casa, muy bien hecho, por supuesto. Pero cuando la compañía venga a revisar para cobrarte toda la electrificación, le pide a usted los certificados y como no los tiene, dice, el trabajo no está aprobado. Tenemos que sacar toda la cablería que hay y todo lo que hay, mostrar los planos y mandar a una persona, un técnico que venga a usar eso. Y dice que se perdió el trabajo. ¿Por mal hecho? No por mal hecho, sino por falta de conexión de esa persona con la empresa. Entonces usted perdió por seguirlo. O sea, que aquí se está hablando mucho que el que va a hacer el trabajo tiene que tener la cobertura de la empresa. Y eso ustedes saberlo. O pierde el trabajo. Incluso
si hace algo que no está autorizado, no será aprobado, aunque esté bien hecho. Espero que ustedes puedan captar hoy lo que es la conexión de fe. Una fe conectada y una fe no conectada. Vamos hoy a hablar acerca de los enemigos de la fe. Esto va a ser importante e interesante para ustedes el día de hoy. Vamos a ir entonces a nuestro esquema. Vamos ahí para nuestro estudio en el día de hoy. Siempre estamos hablando de los lugares celestiales. Y los lugares celestiales pues son la mente de Yahshua. La mente de Yahshua viene a ser realmente la mente suya, porque la mente suya está unida a la mente de Yahshua. Eso es precisamente, no puedo mover el más láser. Tengo que hacer. Vamos a ver. Oh, no. Cometiendo errores. Porque ya esto se está moviendo. Bien. Entonces, hoy póngale usted mucho cuidado porque usted tiene fe. Usted tiene una fe que le fue dada por el Señor. Tanto que la palabra dice a los que tienen esta preciosísima fe, a los que le fue dada la fe. Pero lo importante que queremos ver hoy es esto, que tu fe tiene unos enemigos. Y esos enemigos, usted tiene que conocerlos para que pueda estar alerta, pueda estar prevenido y no pierda la fe. Y eso es la parte importante de su vida, porque puede que tenga oración, lectura de la palabra, bueno, tenga muchas cosas como buen creyente, como buen cristiano. Pero si no conoce los enemigos de tu fe, puede estar en serias dificultades en un momento dado. Así que el primer enemigo de tu fe, vamos al número 1 acá, y vamos a ver qué es la dependencia del saber. En 1 Corintios 4:18, el apóstol Pablo hace referencia a cuando la iglesia estaba poniendo en entredicho el ministerio apostólico. Porque ya algunos habían crecido, bueno, no digo que madurado, pero habían crecido y tenían mucho conocimiento porque habían escuchado la doctrina y la habían aprendido. Pero él dice que llegaron a envanecerse. O sea, comenzaron a depender de lo que sabían, de lo que aprendieron. Y cuando creyeron que ese saber era propio y que estaba ya por encima de cualquier cosa, entonces dependieron de eso y se envanecieron. ¿Sabe lo que es ser vano? Que ya no es concreto, no es puro, no está perfecto en las cosas. Es una espiga vana. Entonces se han envanecido por el saber. Y eso es algo que el enemigo aprovecha para decirle muchas veces al creyente o al líder: ya usted sabe todo, ya usted lo tiene todo, ya usted no necesita, y empieza a crecerlo, a crecerlo, a crecerlo. Y lo que está buscando es romper la comunión, romper la unidad, romper la relación, porque lo envanece. No le va a destruir el saber, pero quiere destruir la conexión. Entonces, la dependencia del saber es un peligro inmensamente grande. Cuando llega a depender de su razonamiento, de su saber, o de su don que tiene, porque hay creyentes a los que Dios le da entendimiento, capacidades,
habilidades espirituales muy rápido, crecen rápidamente y va al lado a Dios por ver creyentes así, pero cuando ellos reciben eso, pero no maduran a la vez, no tienen la conexión, no están persuadidos de esa conexión, entonces ese crecimiento que están teniendo rápido de saber se convierte en un peligro para ellos porque no tienen la experiencia de una relación profunda e íntima de lealtad y de fidelidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que a veces el creyente, por ese crecimiento rápido, llega a este nivel, que Dios le abre el entendimiento. Esa es su promesa. Y a veces están escuchando la palabra y antes que el predicador diga algo, ya ellos saben qué va a decir. O sea, ya en su mente está lo que va a proyectar, lo que va a decir. Van a la par con el que está predicando. Entonces, se equivocan en pensar que eso es la capacidad que ellos tienen, que son muy hábiles, que como dicen un adagio muy vulgar que dice, se creen el chacho porque van ahí y no canalizan que el mismo espíritu que está usando el predicador es el mismo espíritu que está revelándole a él las dos cosas. Por lo tanto, si el predicador no está en ese nivel de soberbia y de orgullo, pues también el otro que está sabiendo debe mantenerse humilde. Y entonces, cuando no sabe esas cosas, entonces a veces hasta hace alarde de lo que está recibiendo del Espíritu y comienza a sentir soberbia, a sentir orgullo y, y eso es lo que lo puede separar de la verdadera armonía, de la verdadera comunión. Entonces, es de entender estas cosas, tenerle cuidado. Entonces, el peligro está cuando comienza a gloriarse y a depender de eso. Cuando uno depende más de lo que sabe que del que da lo que ya sabe, fracasa. Mire, si yo dependiera de lo que sé, caería en lo inservible. ¿Por qué? Porque lo que sé no lo conseguí. Lo que yo sé me lo dieron. Entonces no puedo gloriarme de lo que me dieron, Dios me libre. Por lo tanto, mientras más reciba, más humilde debo de ser y más deseoso de recibir más debo de estar al no gloriarme, al no entrar en soberbia, al no dejarme llevar por ese sentimiento del saber, porque eso cortaría mi relación para seguir recibiendo. Este consejo se lo doy a ustedes porque yo sé que estamos en un tiempo cuando el Señor apresura su palabra y usa su espíritu en la vida de los creyentes, pero que debe de ser esto una bendición para sus vidas, por supuesto. Entonces, la mayor parte de las cosas en el ministerio que yo sé vinieron a mi espíritu antes de verlas en la Biblia. Alguna vez yo enseñé a un número de maestros y dije que casi muchos tratan y quieren conocer a Dios a través del estudio de la Biblia para llegar a conocer a Dios. Y yo dije, las cosas en Dios son totalmente al revés. Primero usted conoce a Dios y en el conocimiento de Dios viene a entender la Biblia. De esta manera, cuando Dios te revela algo, viene a confirmar lo que está en la palabra y usted se da cuenta que ya no depende de tu esfuerzo, sino que ha venido de Dios a su vida. Y este es mi gran consejo que yo siempre doy, porque ha sido mi experiencia y es lo que enseña el apóstol Pablo para guardarse y cuidarse del engaño, de llegar a envanecerse. Yo generalmente vi muchas cosas en Dios y luego las vi en la palabra escrita. Ahora, si yo dependiera de eso, fracasaría. No me vendría más nada.
Este fue el caso de Saúl. Saúl, el rey de Israel, había sido ungido, aprobado, elegido, puesto en el trono, aceptado por el pueblo, ostentaba la corona y el pueblo le obedecía. Era el rey. Pero llegó a depender de eso. Dependió de ese poder que le había sido dado, de esa unción que le había sido dada, de esa corona, de esa elección. Dependió de eso. Y al depender de eso y de la capacidad que él tenía, que venía de Dios, pero que la hizo suya, entonces hizo algo basado en su poder, en su elección, que no le correspondía, y fue desechado del trono. O sea, entre otras cosas son sencillas, pero son bien delicadas. Y nosotros estamos en un camino ya de perfección para ver la delicadeza de las cosas espirituales de Dios. O sea que uno de tus enemigos que te puede sacar de gracia es tu saber. Así, este conocimiento haya venido de Dios. Y eso ha pasado muchas veces. Y hay tantos por ahí en la calle, caminando con un paquete de gracia, pero sin relación con Dios. Fuera de la gracia, pero con un paquete de gracia. No es fácil entender esto, pero sí es triste verlo en las vidas que se envanecen con el conocimiento que Dios les da. Así que ese es un enemigo de la fe. Voy a señalarles un segundo. Vamos a ir al punto número 2. Aquí está tu pasado. Interesante. El segundo enemigo de tu fe es tu pasado. Ninguno de ustedes base su vida hoy en lo que fue tu pasado. Porque si llegara a ser vergonzoso, entonces se va a anular. Y si llegara a ser elogioso, se va a ensoberbecer. Y una de las cosas que tienes que aprender a vivir es que el pasado era ayer y el pasado ya pasó. Ya si usted no lo consigue ni lo alcanza de ninguna manera ni lo puede recuperar, pues tu pasado. Eso ya pasó. Usted está viviendo el hoy, el presente, este momento, y este es el que importa, porque el momento que está viviendo hoy es el que le está dando piso para un futuro de gloria. Entonces, ¿por qué algunos pierden la fe? Sencillamente cuando no asumen la verdad de que usted es una nueva criatura. El apóstol escribió allá en 2 de Corintios 5:17. Si usted está en Yaso, en el camino de Yaso, usted es una nueva criatura. Y las cosas de ayer son viejas y ya pasaron. Y ahora todas son hechas nuevas. Si no le echa mano a esa verdad bíblica, o va a andar con una cruz a espaldas, va a andar con un dolor en su corazón, todavía o despreciando personas del pasado porque te hirieron, te molestaron, te atacaron, te golpearon, te defraudaron, te frustraron, te robaron, yo no sé cuántas cosas. O, por el otro lado, si tu pasado fue diferente, entonces va a estar alardeando tu pasado, que a lo mejor ya no lo tiene hoy, pero está hablando de lo que tuvo en el pasado. Y ese pasado, bueno o malo, si tratas de depender de él para vivir tu hoy, te va a convertir en un enemigo de tu fe.
porque no te va a permitir seguir creciendo. Porque si es una cruz, es como un ancla que impide que tú sigas adelante. Y si llega a ser los cartones que tiene puestos en la pared y va a vivir de eso, van a ser una carga que te va a agobiar y no te va a permitir que reciba sabiduría y revelación de parte de Dios. Entonces no va a poder vivir la fe, que de eso es que estamos hablando hoy, de hacer realidad la fe. Y mi fe se hace realidad cuando mi fe no está mezclada con mi pasado. El pasado no afecta a mi fe porque no viene al caso. Mi fe se hace realidad porque tengo un presente. Recuerde que siempre el Señor dijo, si oyeres hoy tu voz, hoy. Para Dios no hay un ayer, hay un hoy. Un mañana es un hoy. Así que hay que asumir el compromiso, la verdad de que usted es una nueva criatura y que esas cosas pasan. No solo tu pasado pecaminoso, eso ya pasó. Debe entender lo que ya pasó. Entender eso es una realidad. Ya mi pasado pecaminoso terminó. En mi pasado pecaminoso que terminó, es posible que haya visto el que tuvo que desechar y tuvo la pérdida de amigos, amigos de parra, amigos del Congo, amigos sin fe, amigos apóstoles, amigos del mundo. Todo eso terminó porque eso es del pasado. Ningún creyente puede vivir la vida de fe si va a buscar el pasado para disfrutar el pasado. Si usted llega a entender esto, usted puede mantenerse en la fe, pero si no entiende esto y viola la palabra, no va a poder vivir la vida de fe. Su vida va a ser un desastre completamente. Usted tiene que vivir el hoy y ahora y no puede depender del pasado. Dios habla de tu presente, no de tu pasado. Ahora, la pregunta es si estás oyendo a Dios hoy, porque puede ser que lo oyó en el pasado. Por eso usted escucha que algunos, ay, cuando yo en aquel tiempo, Dios me usaba, yo hacía, yo predicaba, yo hacía esto. Ese es tu pasado. La pregunta es, ¿lo estás haciendo hoy? ¿Qué pasó? Porque si va a vivir de añoranzas, va a ser una carga de culpabilidad. Y eso no va a honrar a Dios ni te va a dar crecimiento. Usted tiene que ver el hoy suyo en relación con Dios para seguir adelante en lo que Dios le ha llamado. Entonces, tu conexión con Dios hoy es lo importante. No la que tuvo ayer, sino la que tiene hoy. Lo que tiene que hacer es pararse en este presente, aceptar verdaderamente la palabra, estar plenamente convencido de que nuestro Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Este es el punto importante de su fe. Que usted conozca qué es lo que Él ha prometido. Si usted no sabe lo que Él prometió, usted no sabe lo que puede disfrutar o lo que puede reclamar o esperar de Dios. Entonces, que usted conozca por lo menos las promesas más inmediatas y en el proceso de oír la palabra, leer la palabra, usted va aprendiendo y conociendo más cosas que Dios prometió hacer y que a lo mejor usted todavía no las tiene, pero que usted va a ambicionar que esa palabra se confirme en su vida y que Dios la haga realidad en su ser. Entonces, ahí es donde entra en acción tu fe, a esperar que Dios cumpla y confirme su palabra en su vida. Pero no se pegue una sola promesa. Dios tiene muchas cosas
Eso es la parte importante que usted tiene que llegar a aprender. Entonces, base su fe en esas promesas de Dios y en esa permanencia en ellas. Cuando usted sienta que su fe se debilita o se flaquea en cualquier momento de circunstancia difícil de la vida, no va a estar pidiendo socorro o ayuda, sino que va a estar recordando y confirmando esas promesas. La palabra dice que el Espíritu le recordará en aquella hora o en aquel día. Le recordará. Quiere decir que ya está en usted. Si usted tiene las promesas en usted, las sabe, las conoce, en un momento dado el Espíritu de Dios se las recuerda, se las trae a memoria. Y al traérselas a memoria, entonces usted las pone en acción porque usted las cree. Por eso es que siempre yo he dicho, esta palabra tiene que ser escrita en su mente y en su corazón. Porque puede que usted tenga las promesas todas en la libreta y la tiene en la casa. Y cuando el accidente, el problema, la circunstancia y la adversidad te coja fuera de la casa, por allá en el trabajo, en el camino, en el balneario, donde esté, usted no puede ir por la libreta. Usted tiene que tener las promesas de Dios en su vida para que esas promesas se hagan efectivas. Entonces, por eso es que hay que escribir los principios de Dios, las leyes de Dios, las promesas de Dios, todo eso es una misma cosa en su vida para que el Espíritu las recuerde y usted las ponga en práctica en esa hora. Recuerde que las promesas de Dios son en el sí y el amén. Ahora, ¿por qué comencé diciendo esto? Porque quiero que sepa que usted siempre tiene que afirmarse en la palabra y en todo lo que desarrolla sobre lo que Dios ha dicho. Porque ahí es donde está la esencia de tu fe, que lo que va a hacer lo haga basado en la palabra, no en el capricho, no en el deseo humano, no en las ganas de hacer algo, que a veces puede convertirse en avaricia o codicia, o a veces puede ser simplemente un capricho, o a veces puede ser hasta un deseo pecaminoso de la carne. No, usted tiene que basar lo que va a hacer y el deseo que tiene en la palabra, y cuando lo basa en la palabra desarrolla fe, y la fe va a traer consigo el respaldo que Dios le da para cumplir su palabra en su vida. Ok, vamos a mirar una tercera cosa. El tercer enemigo que tiene su fe es sencillamente lo que tú oyes. El tercer enemigo de tu fe es lo que tú oyes. Ahora, vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Es decir, que una de las cosas que va a sacudir su fe es lo que oye del mundo y las cosas que ve en él. Recuerde que el oído es uno de los sentidos del ser humano, como la fe es el sexto sentido. Pero el oír es uno de los sentidos. Y si usted recuerda, el apóstol Pablo hizo referencia a que él se temía que la amada fuera engañada por los sentidos. Y el oído puede ser un camino para recibir engaño. En 1 Timoteo, capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, porque era un predicador, Timoteo comenzó y tuvo éxito. La iglesia fue grande, dice la palabra, creció, abundó. Y llegó a ser un buen predicador. Y Pablo llegó a decirle, ten cuidado de ti mismo. No le dijo, hermano, tenga cuidado de la gente, tenga cuidado del mundo, tenga cuidado de fulano, de fulano. No, le digo, tenga cuidado de ti mismo. ¿Eh? Tú eres tu mayor peligro. Tenga cuidado de usted. No permita
que las pasiones juveniles o las concupiscencias de la carne lleguen a influenciar y llegue a presentar un mensaje o una vida basado en esos aspectos de una vida natural, porque eso puede destruir tu vida espiritual. Es lo que Pablo le estaba diciendo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué razón? Mire, porque usted es el que decide o permite que entre dentro de su vida las cosas que oye a su alrededor. Y si permite que entren para anidarse, pueden hacerle mucho daño. Quizás usted empiece a escuchar el tiempo que estamos viviendo hoy, que quizás algunos no lo analizan muy a fondo, no lo han delucidado, no lo han desmenuzado. Pero la verdad es que todo va a ir de mal en peor. Nadie da esperanza de que esto va a mejorar. El agua se terminó ya en algunas naciones. Ya. Están sufriendo desesperadamente porque no hay agua. Las cosechas ya no son suficientes en el mundo. Muchos lugares no se puede sembrar por la sequía y en otros por los deslizamientos y las abundancias de las lluvias que están viviendo. Las lluvias que están habiendo no son lluvias de las nubes. Las lluvias que están viniendo son diferentes, son sobrenaturales. Exactamente como dice la palabra, y ya se lo digo, como en los días de Noé, las cataratas de los cielos se abren y fluye agua en una hora que nadie puede captar cómo subió el agua en ese lugar. Y es sencillamente porque no es agua de nubes. A través de las nubes cruza, pero es agua que viene de lo que antes yo dije en una ocasión, los científicos lo único que dijeron fue, viene un río sobre esta tierra. Muchos no captan eso. Como en los días de Noé. Y cuando uno pregunta que dice, ¿cómo fueron los días de Noé? Ah, bueno, pues casaban y se daban en casamiento y la gente vivió por ahí. No, hermano, eso no era. Eso es parte de la cosa. Eso es la punta del iceberg. Los días de Noé eran indescriptibles, horribles, desesperantes. Y eso se está viviendo hoy. La economía ya no alcanza para subsistir bien. Los virus aumentan mes a mes. Y no hay medicina que ayude. De ningún lado. La naturaleza cada día empeora hacia algo anormal y hacia un caos. El orden social se ha resquebrajado, como dice el libro de los Proverbios. Las leyes las han corrompido. La represión aumenta cada día. La religión se ha pervertido. Los alimentos están adulterados. Y toda la creación ha sido afectada de tal manera que ya el genoma de la creación de Dios fue rota. Se está buscando terminar la última, que es la de los seres humanos, que le sirven a Dios. O sea, que las cosas van mal. Ahora, si este fuera un mundo al que pudiéramos venir de visita, nadie lo elegiría para pasar vacaciones, formar una familia o establecerse. Entonces, no base su esperanza en lo que opina el mundo ni en lo que dice el mundo. O sea, lo que yo acabo de decirle no es una mentira, no es un engaño, es una realidad que se está manifestando. Así anda el mundo. Pero eso que usted está escuchando lo va a anidar en su corazón para
formar un estilo de miedo, de temor, de desesperanza, o de decir, Dios mío, ven pronto por nosotros, o por qué no me muero. Eso que usted oye es lo que usted tiene que saber dónde lo va a colocar y cómo lo oye, porque eso se puede convertir en un enemigo para destruir tu fe. Ahora, entonces, no base su esperanza en eso. No mire las cosas con sus ojos naturales, y menos basados en el pasado. Porque usted tiene una educación espiritual que va por arriba de la natural. Tiene la fe puesta en Dios y en su palabra. La fe es un sentido que va por arriba de los otros 5 sentidos. Y solo lo tienen los hijos de Dios. Por eso yo digo que es el 6º sentido. Porque todo lo que demás se denomina como fe, realmente no es fe. Es un conocimiento de las cosas, pero no es la verdadera fe. Así que sepa oír, pero no permita que lo que oye te forme temor y miedo de tal manera que sacuda tu fe. Por el contrario, tiene que vivir por fe, sabiendo que esperamos un mundo mejor y un momento mejor. Y que cuando estas cosas comienzan a suceder, dice, erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y la última cosa, la cuarto enemigo de tu fe es la interpretación. Es el cuarto enemigo. Todos nosotros tenemos la Biblia y la leemos. Y con mucha facilidad interpretamos. O nos suceden cosas y las interpretamos. Escuchamos algo y malinterpretamos. Yahshua dijo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y malinterpretaron lo que él dijo. Pablo tenía un mensaje claro acerca del bien de Dios sobre su vida. Y llegaron a decir, Pablo dice que hagamos males para que vengan bienes. Entonces malinterpretamos. Hablando del amor de Dios, mencionaba el predicador último que hizo la enseñanza, que Dios es un Dios que te pasa por alto las cosas. Y hay quien puede malinterpretar eso, de tal manera que dice, el predicador dijo eso, así que puedo hacer todo lo que se me dé la gana, que Dios no pasa por alto, él no toma en cuenta eso. Entonces, la interpretación que se da con una mente natural, sin la esencia de la fe del Espíritu, se puede convertir en un enemigo que destruye su fe. El apóstol Pedro escribe en su segunda carta, capítulo 1, dice que ninguna profecía es de interpretación privada, tiene que ser pública. O sea, que una persona no puede interpretar la palabra para su propio beneficio, para su propio acomodo, para defender lo que él quiere imponer o que cree tener. Entonces, no es de interpretación privada, tiene que ser pública. Es decir, que lo que yo digo de la palabra, los que lo escuchan pueden escudriñarla y probarla con todas las demás escrituras de la palabra y llegar a la conclusión que está basado en la palabra. Pero el que erra en la escritura, interpretándola para su propio beneficio, lo lleva a destrucción y le hace perder la fe. ¿Qué quiere decir perder la fe? Le hace perder el camino, le hace perder la conexión, la unidad, totalmente. Entonces, interpretan para sí mismos y temen exponer lo que piensan porque sabe que es suya propia la interpretación y que el pueblo no se la va a aprobar. Entonces, por eso, debería de ser un grito de alerta. Si no te atreves a decirle a la iglesia, esto estoy pensando y esto estoy creyendo, porque sabe que no se lo van a aprobar,
es porque ya estás cayendo en el error y deberías salirte de ahí. Esa es la parte importante, sería un termómetro para su vida. Entonces, se han interpretado muchas cosas sobre la fe. Definamos en verdad qué es la fe. La verdadera fe es la conexión, es la unidad, es la armonía. Relación, intimidad es fe. Es el acceso confiado al trono. Es una fe hecha realidad, como dice Hebreos 4:16. Confiadamente. Así que vamos a retomar un poquito la esencia del mensaje pasado. La esencia de la fe es que tú te acercas a tu papá a decir o pedir algo confiadamente, sin protocolos, sin engaños, sin teatro de ningún tipo. Te acercas confiadamente porque es tu papá, lo conoces. Pablo dice eso, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Es decir, esa es la fe hecha realidad. Yo sé que papá me va a dar para tal cosa si yo se lo pido. Tiene fe. Entonces va y dice, papi, necesito y yo quiero tal cosa. Va confiado. Quizás no le diga, téngalo, pero dice, está bien, quizá examine, investigue, converse, pero siempre le va a decir sí. ¿Por qué? Porque está confiado. Confiadamente sabe de esa razón. Déjeme darle otro ejemplo. Tú te acercas a tu cónyuge a decirle o pedirle algo, pero usted va confiadamente. No hay protocolo, no hay engaño. Simplemente va confiadamente a decir lo que siente. No hace protocolo para hacerlo, solo lo hace porque va en confianza. Eso define esto que yo estoy diciendo. Si trato con esto, pues como de ayudarle para que entienda lo que es la fe. Esa es la fe verdadera. Esa es la verdadera definición de lo que es la fe, ir confiadamente. Si su espíritu está conectado con Dios y Dios está conectado con usted, esta es la verdadera fe. No hay protocolo para acercarse. Usted recibe la palabra que es espíritu y que es vida. Recibe lo que Dios está trayendo a su vida para que usted la ponga en práctica en todas las áreas. Y cuando sucede eso, usted va renovando su entendimiento y va a haber cumplido el plan de Dios para su vida. El apóstol Pablo pone un ejemplo de que la verdadera fe lleva una dependencia total de Dios. Vamos a hablar un poquito del ejemplo que puso Pablo, el ejemplo de Abraham. Pablo dice, miremos a Abraham. En el mundo natural, Abraham no tenía esperanza. Pero la Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y la esperanza que él tuvo es la esperanza en Dios, contra la esperanza del mundo. ¿Cuál es la esperanza del mundo? Abraham tendrá un hijo, pero a través de una de sus siervas. Esperanza. Igual la tenía Sara, esperanza de tener un hijo, pero de una de sus siervas para ella. Y quizá todos sus sirvientes pensaban, Abraham puede tener muchos hijos, pero de las sirvientas, las concubinas, las esposas. Pero no de Sara, porque ahí no hay forma. Entonces, pero llegó Abraham a contradecir esa esperanza
o sea, a poner su esperanza dada por Dios contra la esperanza que tenía Sara y la esperanza que tenía los sirvientes que tenía. Esperanza contra esperanza. Es decir, que usted va de pronto a tener que enfrentar como esposo, como esposa o como alguien individual, que usted lo cree y hay 10 que no lo creen contrario contra usted y usted tiene que oponerse si usted tiene su fe puesta en el Señor. Tiene la palabra de Dios en su vida, no importa los que se vengan contra sí, porque usted tiene basada su verdadera esperanza, que es la de Dios. Y la esperanza que él tuvo, pues era la esperanza de Dios contra la esperanza del mundo. Es decir, que contra la esperanza de sus recursos. Entonces, por eso le digo que no fije su esperanza en lo del mundo, para que no se vea en desesperación y en angustia. Es decir, no ponga su esperanza, no trate de formarse un castillo hacia el futuro esperanzado, no haga una esperanza, dependiendo de su empleo o de su juventud, o quizá de su vejez, o del dinero que tiene o no tiene, o de los amigos. ¿Eh? Cuando usted fija su esperanza en que, ay, es que esa persona es tan amiga, es tan íntima conmigo y como Dios le está prosperando y tiene una empresa y eso va para arriba. Yo creo firmemente que a través de esa persona Dios me va a bendecir y me va a dar todo. Y a la larga se va a dar cuenta que de pronto aquel fracasó o ya dejó de ser su amigo y su esperanza se va al piso. Entonces, que eso sea una lección que tenemos que aprender. Nuestra esperanza no debe estar basada en nadie, en los amigos, ni en la familia. No. No tenga su esperanza puesta en sus capacidades, ni en los títulos que tenga, en nada de aquí. Tu esperanza es Dios, porque todo esto aquí es pasajero y es efímero. Dé gloria a Dios por lo que tiene ahora, pero no le dé eternidad a lo que tiene, porque en cualquier momento se puede desvanecer, se va, y entonces su esperanza termina. La esperanza de lo natural mira con la mirada natural, pero la esperanza sobrenatural, o sea, la de Dios, está depositada en tu espíritu, en el espíritu del que cree lo que Dios ha dicho. Entonces, no trate de poner su esperanza en su comportamiento bueno, ponle presa, para mantener el empleo. Usted ponga su esperanza en Dios, que es el que te sostiene y te da permanencia. ¿Me explico? No le sirva a tu papá para que él siga siendo tu papá. No, él siempre lo va a hacer. Sirva o no le sirva. Así le di unos correazos, así le quite la mesada de la semana, pero él sigue siendo tu papá. Así que no trate de servirle a Dios para que Dios siga siendo tu Dios. No, Él es tu Dios. Si te comportas mal, siembras mal, actúas mal, procedes mal, vas a recibir disciplina, corrección o azote de cualquier manera, pero Dios sigue siendo tu papá. Eso no tiene problema. Pero queremos vivir una vida llena de regocijo y vivir la fe, o sea, el gozo, la paz y la satisfacción de tener un Dios tan bueno que disfrutamos su bienestar. Usted créale a Dios. Eso es. Así que no le recompense a tu cónyuge para que lo siga haciendo. O sea, yo no le doy un regalo a mi esposa para que ella siga siendo mi esposa. No. Tiene que ser algo que salió del corazón, pero usted tiene que saber que eso es una realidad. Entonces, no invierta los papeles. Porque a veces cuando invertimos los papeles sin darnos cuenta, estamos falseando nuestra fe y estamos actuando de una manera que debilitamos nuestra fe. Usted créale a Dios.
que no te faltará. Séale fiel. Dé a Dios lo que es de Dios. Crea en sus promesas. Y mantendrá la fidelidad de Dios en sus promesas. Porque de todas maneras, Dios sigue siendo tu Dios y sigue siendo tu Padre. Eso tiene que entenderlo con mucha claridad en su vida. Ahora, si Dios lo ha dicho, usted tiene que recibirlo, creerlo y manifestarlo en cada área de su vida. Abraham miró las cosas con una mirada eterna. No miró las cosas que le rodeaban, ni a su vejez, ni a la de su esposa. Ahí no basó su esperanza. Las obras de Dios no están basadas en los recursos del hombre. Lo que Dios determinó hacer contigo fue basado en sus propios recursos y no en tus recursos. Me explico. Lo que Dios le ordenó hacer a Moisés en Egipto y a través del desierto no estaba basado en la capacidad y los recursos de Moisés. Dios le dijo a Moisés, haz esto y aquello porque yo voy a hacer. O sea, todo lo que iba a suceder estaba basado, las promesas estaban basadas en los recursos de Dios, no en los de Moisés. Por eso tiene que depender de lo de Dios y no de los recursos suyos. Abraham creyó, esperanza contra esperanza. Es decir, que usted crea a Dios contra lo que dice su ser natural. La esperanza que él tenía es que Dios lo había dicho. Creyó en la promesa de Dios y confesó su nuevo nombre. Abraham, que antes era Abraham, ahora Abraham, eso fue lo que él dijo, padre de mucha gente. Entonces, creyendo y confesando lo que Dios dijo, usted confiese su nuevo nombre. ¿Cuál es tu nuevo nombre? Inmediatamente que usted llega a las escrituras y usted busca tu origen, usted se da cuenta que tu nombre es bendecido. Eres un bendecido. Eso es. Por eso es que a veces nosotros decimos, hola, no le decimos, hola Roberto, no, hola bendecido, hola bendecida, porque es un nombre, el nombre que Dios le dio y es el que nosotros citamos. Y cuando lo hacemos, estamos confirmando lo que Dios ha dicho sobre su vida. Eso es glorioso para vivir mientras vivamos en este reino. Y como tal, veas, creyendo lo que Dios dijo y dijo, no lo que ven sus ojos, oyen sus oídos. Por eso es que algunos se desaniman en el camino. No puedes mirar tu cuenta bancaria. No te pares frente a tu casa y viendo la bonita, base su esperanza en eso. No. Quite la esperanza de eso. Cuando entres a la cocina y abra tu alacena llena, no es en esa hora que dice, uy, verdaderamente yo soy un bendecido. No, tú lo eres. Así esté vacía o esté llena. Tú eres un bendecido. Por la bendición que tiene, todo se llena. Esa es la realidad. Así que usted mire las promesas de Dios en su palabra, créalas y podrá decir en verdad, soy un bendecido. Crea y visualice lo que Dios dice, porque cuando empiecen a recordar personal en una empresa, si usted no tiene este conocimiento, usted va a temer. Usted va a sentir miedo. ¿Qué va a hacer cuando suceden estas cosas? Usted es un bendecido no por lo que ve, sino por lo que Dios dice y que usted lo cree. Ese es un ejemplo de una persona que tiene una verdadera conexión de fe. Una conexión con lo que Dios ha dicho y cree. Conexión con los graneros celestiales. Suficiencia total. Conexión con su sabiduría. En todo Él es tu ayudador. Tu ayudador. Hablo con los estudiantes. No voy a poder seguir el estudio porque no hay dinero. Claro, si está mirando el empleo de su papá y de su mamá, te vas a fracasar. No, ya abandone. Pero si tiene su confianza en Dios, va a salir adelante. ¿Ve?
Tiene una tarea, yo para esto ya no sirvo, ya no puedo, yo aquí fracasé, escogí una carrera que no era y se pone a llorar y aquí y allá. Pero si depende de los recursos de Dios, entonces puede decir, bueno, todo lo puedo en Yahshua que me fortalece. Yo no puedo, pero voy a reclamar ángeles que me den la gracia de salir adelante en esto. Y va a salir adelante, pero no en tus recursos, sino en los recursos de Dios. Ahora usted define lo que es saber algo y otra cosa lo que es tener la conexión. Usted hoy también puede estar bien conectado con la fe. Medite en esta palabra y grábela en su corazón. Yo recibo, oh Dios, que esta palabra queda escrita y sellada en la mente y el corazón de sus hijos. Y que en los momentos de prueba, el Espíritu la recuerda para que se mantengan firmes y alertas y su fe siempre se mantenga firme. Por esta fe usted está sano. Por esta fe usted está curado. Por esta fe usted tiene suficiencia de Dios. Por esta fe va a atravesar esta crisis que vive el mundo, pero usted la va a atravesar en victoria. Por esta fe, ángeles estarán alrededor suyo, siempre mostrando su gloria y usted saliendo en éxito y felicidad. Así que yo declaro que esta palabra se hace vida y realidad por usted, en el nombre de Jesús. Bendecido con toda bendición.